Muy bien, hermanos, entonces en esta noche vamos a estudiar el tema de la iglesia de Filadelfia. Iglesia de Filadelfia. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3 y estamos en la serie de las 7 iglesias. Esta es la 6ª iglesia y ya solamente nos quedaría la iglesia de la Odisea. Esta es una serie que nosotros hemos venido estudiando de las 7 iglesias y comenzamos entonces con la primera iglesia y vamos hoy a continuar con la última, con la 6ª iglesia. Empezamos con Éfeso, Esmirna, luego Pérgamo, luego estudiamos Tiatira, la semana pasada estudiamos Sardis y hoy es el mensaje a Filadelfia. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 hasta el 13. Miren el mensaje a la iglesia. Qué tan interesante cómo Cristo habla en este pasaje. Apocalipsis 3, 7 y siguientes dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, dice ahí, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Miren qué mensaje tan interesante. Hoy lo vamos a estudiar. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. Filadelfia era la iglesia del amor fraternal, donde todas las cosas las tenían en común. Amén. Había una unidad. Los hermanos estaban en un sacrificio, en una lucha para vivir el evangelio y predicar el evangelio. Y eso ha desaparecido. Por eso en el mensaje a la Odisea, cuando lo vamos a estudiar, el testigo fiel le dice a la iglesia de la Odisea: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero en el caso de Filadelfia no es ese su caso, porque esta era la iglesia del amor. El periodo comprendido de 1833 a 1844 es el periodo de la iglesia de Filadelfia. Miren qué interesante. Ese es el periodo de la iglesia de Filadelfia, desde 1833 hasta 1844. Filadelfia, la iglesia de Filadelfia fue la que cumplió la terminación de la obra de Cristo en el lugar santo del celestial y comenzó la obra en el lugar santísimo. Esta última obra, como ya se ha dicho, es la del juicio investigador, la apertura de los libros del cielo y la investigación de su contenido. El propósito del mensaje a Filadelfia era hablar al mundo del juicio y advertirle que cuando terminase esta obra, Jesús vendrá otra vez. Amén. Entonces fíjense eso que comenzó. ¿Comenzó con quién? Con Guillermo Miller. Era un granjero. Ese hombre estaba en el campo y de repente vinieron a buscarlo y le dijeron: mire, lo están invitando a predicar. Él era un bautista y él se fue a predicar, pero este hombre estudiaba las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Entonces él comenzó a compartir con la gente lo que él estudió de la profecía de 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Comenzó él a compartir esto con la gente y a predicarlo como que fuera un mensaje que la gente tenía que oír. Amén. Cristo viene a la tierra, viene a purificar el santuario, era el mensaje de él.
había un detalle que ellos se imaginaban que el santuario era la tierra. Cuando Jesús estaba oficiando ¿en cuál santuario? En el cielo. O sea que Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Iba a pasar en la primavera del 27 de octubre de 1844, cuando iba a comenzar el juicio investigador. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 14, 6 y 7, dice: temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Miren qué interesante es el juicio. Nosotros nos tenemos que preparar ¿para qué? Para estar delante del juicio, o sea, para comparecer ante el juicio. Cada uno de nosotros, nuestros niños, si tienen uso de razón, si saben qué es lo malo y qué es lo bueno, también les toca el juicio. Un bebé de brazos, pues sus padres son los encargados de ese bebé. ¿Por qué razón? Porque el bebé no es consciente de sus obras, de sus actos, está pequeño, es un tierno. Él no puede dar razón de su fe, decir si cree o si no cree, si acepta el sacrificio de Cristo o no. Él no lo podría hacer. Entonces los padres son los responsables de esa criatura, de ese bebé. Entonces un niño ya que tiene más uso de razón, que tiene ya sus 6 años, 4 años, 5 años, 7 años, 8 años, que ya saben qué es lo malo y qué es lo bueno, desde esas edades en adelante hasta la persona más mayor que haya existido sobre la tierra y que esté en sus 5 sentidos, en su cabal juicio, va a comparecer ante el juicio. Bueno, alguien dice, bueno, ¿qué sucede con esa persona que no tiene, vamos a decir, un demente? Una persona síndrome de Down, una persona que no tiene sus 5 sentidos completos. ¿Qué va a pasar con esas personas? Bueno, eso es bien importante, bien interesante el caso de esas personas, porque la sierva del Señor dice que Dios va a hacer con ellos como si nunca hubieran existido. Es como los esclavos. Un esclavo era una persona que era secuestrada de su país, traído en un barco aquí a América o a diferentes lugares, y era vendido como mercancía. Esas personas no tenían derecho ni a buscar a Dios, ni a arrepentirse, ni a buscar a Dios, se les prohibía. Entonces, en el caso de estos esclavos que murieron así en su condición de esclavos, también la sierva del Señor dice que el Señor hará con ellos como que nunca hubieran existido. O sea, Dios no los va a levantar para condenarlos o juzgarlos, porque esas personas no tuvieron ningún derecho ni a buscar a Dios, ni a salvarse, ni a nada. No se les dio la oportunidad, aunque algunos sí lo hicieron porque eran libres, podían buscar a Dios, leer la palabra de Dios, pero no era el caso de la mayoría. Y tal vez el 99% murieron en condiciones de esclavitud, fueron maltratados, abusados, golpeados, esas mujeres fueron violadas, esos hombres fueron secuestrados y vendidos como mercancías. Entonces, la obra del juicio es para las personas que están conscientes del bien y del mal, que pueden tomar una determinación y escoger entre el bien y escoger entre el mal, y eso somos nosotros. Entonces, el tiempo de gracia se termina para las personas que se mueren. Ahí terminó su tiempo de gracia. Y los que están vivos, el tiempo de gracia se va a terminar ya cuando Cristo termina su obra en el santuario celestial. Son 2 tiempos de gracia, el de la iglesia y el del mundo. Porque en el libro del apóstol Pedro, primera de Pedro, dice: es necesario que el juicio de Dios empiece ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y va a empezar por los ministros, por los líderes que están al frente. Por ahí va a empezar el Señor a hacer su juicio. El que no hizo la voluntad del Señor se perdió eternamente. Porque el hecho de tener un título en teología o estar al frente de una iglesia y trabajar como pastor, eso no lo va a salvar. Eso no lo va a salvar. Una vida de verdadero arrepentimiento es la que nos garantiza el cielo. Estos hombres
que comenzaron a predicar y a llevar el mensaje de salvación, como José Wolf y Guillermo Miller, que comenzaron a predicar y a dar el mensaje de que el pronto advenimiento de Cristo estaba cerca. Miren lo que dice acá, Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Recuerden que la palabra ángel significa mensajero, es un mensajero de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo. ¿Quién es el santo? Cristo, el verdadero, el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Miren qué interesante. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Este movimiento se llamó movimiento millerista, porque Guillermo Miller era el líder al frente que estaba aquí en Norteamérica predicando que Cristo venía, Cristo venía, Cristo venía. El error de ellos fue poner una fecha: 27 de octubre de 1844. Toda la gente estaba esperando a Cristo. 22 de octubre de 1844. Toda la gente estaba esperando que Cristo iba a venir en esa fecha y que se iban a cumplir los 2300 días de tardes y mañanas, que era la purificación del santuario. Ellos estaban predicando ese mensaje y las multitudes se convertían y la gente vendía sus propiedades, porque la idea de ellos, ¿cuál era? Que Cristo iba a venir. Y si Cristo iba a venir y me va a llevar al cielo, ¿para qué quiero yo tierras, caballos, cultivos y todo eso, si Cristo va a venir a llevarme al cielo, verdad? Pero ¿qué pasó cuando una vez vendieron todo eso? No, bien. Pero ellos al venderlo recogían dinero, me imagino, o oro. Sí, recogían dinero. ¿Qué finalidad? Pues eso lo llevamos. No, ellos recogían dinero para poder ayudar a la causa del Señor. O sea, repartir más material, ayudar a los predicadores. Un predicador que tenía que ir a grandes distancias no tenía dinero para poder comer o pagar su hospedaje o desplazarse a algún lugar, y estos suplían las necesidades de las personas. Es que el evangelio se predicó en el mundo entero. Por allá en Sudamérica está Manuel Lacunza, que también fueron predicadores. José Wolf, misionero en el mundo entero. Estos hombres eran cristianos devotos y fervientes estudiantes de la Biblia. Estudiaron las profecías de Daniel y Apocalipsis, y especialmente la que dice 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Estos estudios llegaron a creer que Jesús volvería pronto a esta tierra para llevar a su pueblo al hogar celestial, y que la tierra sería destruida mediante el fuego. En un plazo de pocos años, este mensaje fue predicado en todas partes del mundo y miles creyeron. O sea que era tanta la intensidad del mensaje y tan rápido que se predicó, que las multitudes se convertían. Y vamos a decir, su anhelo era que Cristo iba a venir y que ellos iban a ir con Cristo al cielo, que eso era lo que iba a pasar. Miren lo que dice acá, versículo 9, Apocalipsis 3:9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuál era la hora de prueba? ¿Cuál era la hora que iba a venir sobre el mundo? En el tiempo de la prueba, que Cristo no vino a la tierra, y a eso se le llama el gran chasco de 1844. Entonces, la gran desilusión, the great disappointment, porque ellos
estaban esperando que Cristo iba a venir y Cristo no vino. Entonces el Señor dice: yo sé la hora de prueba que vas a pasar, pero no han negado mi nombre. O sea que cuando Cristo no vino, miren que las multitudes, ¿por qué se convirtieron? Por el miedo que tenían que el mundo iba a ser destruido. Entonces no se convirtieron de todo corazón, sino que las multitudes, ¿por qué estaban esperando a Cristo? Porque tenían miedo de que esta tierra iba a ser destruida. Entonces ellos, los que aceptaron el mensaje del regreso de Cristo, en su mayoría comenzaron entonces, cuando Cristo no vino en 1844, se desanimaron y abandonaron la fe, y muchos hasta se volvieron ateos, porque ya habían vendido sus propiedades, sus terrenos, sus casas, y se habían quedado sin nada. Al no venir Cristo, ¿cómo quedó esa gente? En la calle, quedaron sin nada, sin propiedades, quedaron sin dónde vivir. Mucha gente de esa, no todos hicieron así, pero en su mayoría hicieron eso, y por eso se le llama el gran chasco. El Señor dice en el versículo 10, Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. De manera que el pueblo de Dios, que era una minoría muy pequeña, soportó la prueba. Amén. Porque ¿qué hicieron ellos? Siguieron adelante, aunque eran muy pocos. De todas estas multitudes de miles y miles y miles de personas que estaban esperando el regreso de Cristo, que se habían convertido al Evangelio para esperar a Cristo, solamente quedaron como unas 50 personas, tal vez 50 personas de toda esa gente. Y entre esas 50 personas se contaba Helena Harmon, que después llegó a ser Elena de White, se encontraba Urias Smith, se encontraba José Bates, se encontraba, bueno, pues los que quedaron. Guillermo Miller también estaba decepcionado, se decepcionaron todos, y toda esta gente que estaban esperando, Andrews y todos esos son los pioneros, que ellos siguieron adelante. O sea, siguieron estudiando la palabra de Dios, siguieron estudiando la profecía. ¿Y cuál fue la razón por la que Cristo no vino? Y ahí comenzó el movimiento adventista. Por eso existe la iglesia adventista del séptimo día. Existe por el chasco, que estaban predicando que Cristo venía en 1844 y Cristo no vino. Dice aquí, la llave de David. Recuerden que el Señor dice que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra ninguno abre. Jesús tiene la llave de David, es decir, el derecho a abrir la puerta y a entrar en el lugar santísimo donde está el trono. El trono de David, en el cual debe reinar Cristo, está en la capital de su reino, la nueva Jerusalén, ahora en el cielo, la cual será establecida en esta tierra, donde reinará para siempre. Miren el versículo 12, vamos a leer todos Apocalipsis 3:12. Miren el llamado y la promesa del Señor: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré el nombre de él y de mi Dios, y de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y un nombre nuevo. Perdón. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cuál es el llamado que se hace ahí? A ver, ¿qué dice en el versículo 12? Apocalipsis 3:12. Al que venciere. El Señor nos llama a ser ¿qué? Vencedores, no derrotados. No, el Señor quiere que seamos vencedores, que podamos vencer nuestra naturaleza humana, nuestras inclinaciones, nuestro carácter defectuoso, nuestra lengua, nuestros pensamientos, todo eso. Por eso se llama el que venciere, dice el Señor, el que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí,
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Esta es la recompensa al vencedor. ¿Cuál es la recompensa al vencedor? Dice: la maravillosa obra que Dios hizo mediante la iglesia de Filadelfia, al poner la Biblia al alcance de muchas naciones de la tierra en su propio idioma, y al proclamar las buenas nuevas de la pronta venida del Salvador, le da derecho a un puesto de honor e importancia en el templo de Dios. Acerca de cada miembro fiel de dicha iglesia, dice Jesús: yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y esta columna no podrá ser quebrantada por Satanás como en lo pasado, sino que permanecerá por la eternidad, pues nunca más saldrá fuera. Los que vencieron entonces están listos para dar el último paso hacia su hogar eterno. Se ha llegado a la última etapa del largo y peligroso viaje de la iglesia cristiana. El tren del Evangelio espera para llevarlos a su destino, a fin de asegurar que cada pasajero llegue en salvo al fin de su viaje. Jesús, el poderoso conductor y propietario, dice: escribiré sobre él el nombre de mi Dios, a quien pertenecen, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, lugar hacia el origen, el cual desciende del cielo de mi Dios, y un nombre nuevo, que muestra que han obtenido la victoria sobre el pecado y tienen derecho a viajar en este tren, así rotulados y bajo el cuidado de tan capaz conductor, llegarán a salvo en el final del viaje. Esta ilustración la he leído del libro El Plan de Dios, página 135, que está comparando el viaje al cielo como el viaje en un tren, donde todos los que van allí van seguros al reino de los cielos. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y un nombre nuevo. Miren las cosas que van a identificar a los hijos de Dios. Allí los sellados llevan el nombre de la nueva Jerusalén y el nombre de Dios. Eso es lo que los identifica. Los perdidos pues están perdidos, y esta es la promesa, hermanos. Tenemos que luchar, hermanos. Miren, estamos viviendo en este tiempo donde la ley es corrupta. Miren lo que pasó con la hermana Margarita. Vivimos en un tiempo en que los jueces se dejan sobornar, se dejan chantajear, se venden por dinero. Vivimos en un tiempo en que la misma policía es corrupta, aunque sea de aquí de los Estados Unidos. Se prestan para el fraude, para el engaño. Y si le sumamos a eso la condición del mundo actual, nada más son guerras, terremotos. El sábado en la tarde hablamos de los socavones que se están abriendo en la tierra. De repente se abren unos agujeros grandes, como fue en Guatemala, en la ciudad. Se abrió un agujero casi de un diámetro de 100 metros, y abajo la profundidad muy profundo, el agujero este. Y todo esto nos está mostrando que Cristo está a las puertas. No queremos entender, hermano. La gente, como dice el hermano, la gente solo quiere luchar por lo material. La gente va en busca de las cosas materiales, y las cosas eternas, que son de mucho más valor, quedan en el último plano. El Señor dice aquí, en el libro de Apocalipsis 3:12, dice el Señor: al que venciere. Siempre hay un llamado para el vencedor. Amén. Y tenemos que ser vencedores, hermanos, para poder luchar. Miren, hermanos, ahí vimos un poquito así de las noticias. Un poquito de las noticias. Escuchen esto. Comenzaron a enseñar las personas que en las Olimpiadas obtuvieron una medalla de oro. La primera medalla de oro para Brasil fue de una muchacha pobre de las favelas que se llaman Ciudad de Dios de Brasil. La primera medalla, una muchacha pobre que no tenía ningún futuro, ha puesto el nombre de Brasil en alto porque alcanzó esa medalla. Y así por el estilo anunciaron muchos. Hermanos, ¿ustedes piensan que esa mujer ganó la medalla de oro sin ningún esfuerzo? No. Todos los días estaba sentada en su casa ahí viendo la televisión
y deseando nada más ganarse la medalla. No, ¿cómo fue que esa mujer alcanzó esa medalla de oro? Eso, por el entrenamiento, por el esfuerzo, porque día a día, eso, y con constancia, con perseverancia. Hermano, esa es la ilustración de lo que da Pablo. Dice, en el estadio todos corren, uno se gana el premio, dice, pero en la carrera cristiana, todo el que corre, todo el que llega, todo el que tiene la vida eterna. Entonces, hermanos, dice el Señor, el que venciere. No está diciendo, bueno, ¿quién va a ser vencedor? No, el que venciere. Somos vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Y tenemos que luchar. Estos hombres predicaron, pusieron en alto la palabra de Dios, enseñaron al mundo que el regreso de Cristo estaba cerca. Más de 100 años, 170 años, 174 años. La pregunta es, ¿cuánto faltará para que venga Cristo? Nada, falta muy poco. Si ellos allá estaban diciendo que Cristo ya venía pronto, pues está más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Hermanos, vamos a prepararnos, vamos a pedir al Señor que nos ayude todos los días a estar listos y a ser vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Filipenses 4:13 dice, yo todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Que el Señor les guarde y les bendiga, en mi deseo y oración, y vamos a orar para pedir al Señor su bendición. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Señor, bendice a tus hijos que estamos aquí en esta noche, pero también bendice de una manera especial a los que escuchan este tema ya en las redes del internet. Señor, el cristiano vive en un tiempo difícil, de crisis, de luchas. Señor, cada día nuestra fe está poniéndose a prueba. Vemos cada día, Señor, que es difícil en este tiempo ser cristiano. Es difícil, Padre, porque son muchos los que te dan la espalda a tu iglesia, a tus caminos. Pero nosotros sabemos, Señor, que el plan tuyo es el mejor 100 veces. Danos tu bendición. Bendice a tus hijos en esta noche, a la hermana Eluvia, a sus niños, su hogar. Bendice al hermano Ramos, su esposa, su hogar. El hermano Jaime, la hermana Margarita, su hogar. Bendice a Jaime Alberto. Bendice a mi mamá, a Tania, a Abby, a mi persona. Bendice, Señor, a Julio Rivera. Estamos orando por Julio. Bendice a la familia de Luis y de Isabel. Bendice a Lluvia y su bebé. Bendice, Señor, los que no vinieron el sábado por alguna razón. No vinieron, extiéndales tu bendición. Bendice a Rudy Hernández, a la hermana Elizabeth Díaz, a toda su familia, a Medo, a Carlos, a los niños. Dales tu bendición. Señor, queremos que tú nos lleves a nuestros hogares con tu bendición y tu presencia, que nos libres del mal y del peligro, y que nos concedas tu bendición. Hemos orado en el nombre soberano y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor.